En Bonora, qué alegría estar aquí una semana más en nuestros encuentros de Aljad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís cada semana a nuestro programa Encuentros de Aljad. Hoy estamos en el número 238. Mashallah. Os quiero contar que la semana en Vinien vamos a tener en nuestro programa a la Autoridad Nacional del Ladino, son ellos que lo están aparellando. La balabaya será Alegra Amado, el Musafir Aldo Sevi, que nos van a hablar sobre este sujeto. Introducimos el AI, la inteligencia artificial, al ladino. ¿Cuál lo será que vamos a empezar sobre la tecnología? Una vez más. Bueno, bienvenido que sea esto, claro que sí. Para recibir javeres de los encuentros de Al-Had y otras actividades sefaradís que tenemos, podéis recibirlo por el teléfono, por WhatsApp, escribiéndonos a este numérico y también para que vos metamos en un grupo de WhatsApp que tiene javeres sobre este modo de cosas o por mail podéis recibir cada semana nuestro boletín semanal y vos podés enregistrar todo es de baldes en nuestra página que es sfarad.com vara boletín semanal sfarad como lo ves escrito en el ecran ahora. Si querés mirar los filmes de nuestros programas de Encuentros de Al-Had y otro modo de programas como documentarios, música, filmes cortos, también programas sobre cultura sefaradí en español, podéis entrar a nuestro canal youtube.com sefarad y vaya a topar ahí muchas cosas muy buenas sobre nuestra cultura y sobre nuestra lengua. Si nos querés dar una ayuda o una colaboración para continuar más y más con los costes de los encuentros de Al-Had y podamos tener muchos de estos, más y más de los 238 que ya tenemos, vos reingraciamos de darnos una colaboración a sefarad.com vara encuentros. Ahí vaya a topar la manera de hacernos llegar vuestra colaboración. Todas nuestras actividades son de baldes y también los musafires, los balabayes vienen a colaborar de baldes también. Hay chicos, costos de tecnología que hay que pagar y esto nos reingraciamos a todos los que cada semana o cada mes nos dan su dono y esto nos hace continuar más y más con estos encuentros. Ama también nos da mucho ayuda si cuando estás en YouTube metes me place, haces comentarios, partajas los filmes con otras personas y si vos enregistras en el canal de youtube.com sefarad, esto también nos da mucho ayuda. No hay menester para esto de paras. Así que todo es bienvenido para nosotros. Hoy tenemos por la primera vez al Instituto Cervantes de Tel Aviv y estamos, le decimos en Bonora con mucha alegría que está aquí con nosotros. Nos va a hablar nuestra balabaya el día de hoy, Esther Ruth, sobre el ladino en el Instituto Cervantes de Tel Aviv y le vamos a dar a ella la bienvenida. Querida, venido en Bonora, un placer de sentir que vamos a conocer sobre lo que se hace en el Instituto Cervantes. Shalom, shalom, saludos a todos desde Jerusalén. Sí, yo moro en Jerusalén, ma lavoro también en Tel Aviv con el Cervantes. Antes que voy a empezar a hablar del sujeto de hoy, quiero reingraciar a Liliana, eh, que me invitó al encuentro, y también quiero reingraciar al director del Cervantes de Tel Aviv, a Francisco del Río, que le demandé cuál le parecía de participar como institución en los encuentros del JAT. De que tenemos dos profes colaboradores, hablaré de esto después, que laboramos en el Cervantes como profes colaboradores, y le dije,
¿De cuál no vamos a participar aquí? Es de Valdés. Tiene mucho público que viene de afuera, de muchos países, de afuera de Israel, mismo de adentro de Israel, de Estados Unidos, la Europa, Francia, la Turquía, la Grecia. A la hora que me he dicho, sí, me parece una buena idea. A la hora que hoy, como es el primo encuentro de los encuentros del Cervantes de Tel Aviv, es un encuentro que yo voy a presentar, quiero presentar cuál es en general el Instituto Cervantes para los que no conocen, más también cuál es el Cervantes de Tel Aviv y en especial cuál lo hacemos por el ladino y por la cultura sefaradí. Allora que el Instituto Cervantes en general es una institución pública que creó el gobierno de la España en el año 1991 y el voto principal era empezar, estudiar y ver de modo universal en todo el mundo el uso de la lengua castellana. Allora, se llama en cena de el autor conocido en todo el mundo, Miguel de Cervantes. De esto tiene el nombre principal. A mala demanda que seguro algunos se están demandando ahora, de que una institución española que labora para o que tiene el voto principal de empezar el castellano está laborando ahora con el ladino. Esto lo vamos a ver después, no me voy a olvidar. Em, entre las actividades que en general el Cervantes que labora en Madrid, el principal, tiene es conservar la lengua, ama también la lengua castellana, más también la cultura de la España y también de los países de la Hispanoamérica. ¿Ok? Hay en todo el mundo más de 100 institutos Cervantes que se topan en 45 países diferentes y estos países son países en los que la lengua oficial no es la castellana. De que, ahora, en estos países, mismo en la Argentina, de Mora Liliana, o mismo en Honduras de Andes, originalmente Zamir, o mismo en la España de Ande, yo fui de Meliá. Bueno, la España, la situación es diferente, que la institución central se topa ahí, ma la lengua ya se usa, ahora tiene una conservación de un modo diferente. Em, Cuando hablamos ahora en especial, ahora voy a meter el foco en cuál es el Cervantes de Tel Aviv. El Cervantes de Tel Aviv se abrió en el año 1998 y tenía los mismos votos de allegar la lengua y la cultura castellana y la cultura española e hispanoamericana en Israel, a la gente israeliana que moran aquí, que les place. Puede ser que la gente no sabe, aquí en Israel el castellano tiene mucho suceso, mismo por las telenovelas y por programas de la televisión en tiempos pasados. Puede ser que esto trocó hoy un poco, que ahora lo que está de moda de las telenovelas son las turcas y no las que vienen de la Argentina, la Venezuela o la Colombia. Am, y ¿dónde se topa el Cervantes? Se topa en Tel Aviv, en la Calella Arba, ma el buró principal se topaba en años pasados, si no me hierro, yo no soy muy buena geográficamente hablando, creo que se topaba en la Calella de Eben Gabirol. Y si no me van a corregir ahora, mis amigos que se topan aquí ahora, viendo en vivo el encuentro y que algunos estudiaron o estudian o estudiarán, se empezarán también en el Cervantes. Ahora, aquí en Tel Aviv, yo estoy diciendo aquí mismo, si yo moro en Jerusalén, aquí en Tel Aviv, más de estos butos
hay también un interés especial en el mundo de la DI. Ama, esto no es una cosa nueva que empezó ahora, empezó muchos años atrás. Muchos años atrás había una profesora de ladino que se llama Lea Laluf, que laboraba con el Cervantes y empezaba la lengua. Esto era en tiempos en los que de la Autoridad Nacional de Ladino, la directriz era Tamar Alexander, que ya no está con nosotros y que a mí me manca mucho, yo laboré muchos años con ella. Y en tiempos de Tamar había como una coordinación, laboraban en juntos estas dos instituciones y había cursos antes de empezar la lengua, la profe era Lea Laluf. También había actividades culturales, encuentros semanales o 2 veces al mes, no me acuerdo ahora. Yo participé como público en los que profesores de universidad, que son investigadores de la lengua, hablaban en judío, en latino, y hablaban de sujetos de la lengua, sujetos culturales, sujetos literarios, ama en judío, en la lengua. Yo me acuerdo que participé en el encuentro de Eliezer Papo, estaba también Aldina Quintana, me olvidé ahora, me voy a acordar después. Ok. Ama, esto era en tiempos de Tamar, que puede ser si no me hierro. Yo laboré ande Tamar del 16 fin el 19. Ahora fue en este tiempo. Después los cursos de lengua escaparon, mas antes que llegó el coronavirus, Aldo Sevilla, que la mayoría conoce y que va a ser el musafir de la semana que viene, empezó a laborar mismo con esta colaboración entre la Autoridad Nacional y el Cervantes de Tel Aviv, y él era el profe. Esto también era en tiempos de Tamar. Más después, ¿qué afito? Llegó el coronavirus, escaparon los cursos, la gente no podía venir físicamente al instituto, algunos pasaron al Zoom, nacieron los encuentros del HAD, muchas actividades nuevas en el sujeto de latino, la cultura sefardí, y escaparon los cursos de la lengua ahí. Con la dirección del instituto, la vieja, la que estaba antes y la que está ahora, esto tornó, los cursos de lengua tornaron con Aldo, que después hablaremos de sus cursos. Así la gente, en especial los israelianos que quieren participar o que están buscando cursos de lengua, van a tener información de esto. A la hora que Aldo empezando hablantes de herencia, y después empecé yo con los niveles de empecillo, ¿ok? De esto también hablaré después. Am, Al mismo tiempo de los cursos de lengua, hay también encuentros culturales en colaboración con instituciones o con investigadores que vienen de afuera de Israel y que vienen como musafires al Cervantes, a otras instituciones donde tienen conferencias y encuentros culturales de la historia sefaradí o la historia de los judíos antes del Gerush, de la expulsión, o después. Eh, y hubo muchos evenimentos. Con esta nueva dirección, que Francisco, el director actual, empezó a laborar en septiembre del 2024, un año antes, un año atrás. Él empezaron nuevos proyectos. Hubo conferencias con 12 musaferes invitados de la España, que si no me equivoco, uno laboraba en la Universidad Complutense, la misma de la que viene originalmente Francisco, el director del Cervantes de Tel Aviv, es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, del departamento, no me acuerdo ahora cómo se llama el departamento actualmente, ama el departamento de Filologías Semíticas.
Em, y invitó a uno de los colegas. Después vino otro también que habló solo de los judíos en la época del Andaluz. Y fueron conferencias muy interesantes. Pecado yo no pude participar, de que yo empezaba el mismo día, a la hora que no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Am, también hubieron eventos culturales en el senso de un nuevo ciclo de conferencias en textos de ladino, ama las conferencias se hicieron en hebreo. Es un proyecto en colaboración con la Academia del Ladino de Israel y con la Autoridad Nacional del Ladino para el público israeliano. Y participaron saberes de la Academia del Ladino, la Academia del Ladino en Israel. ¿Ok? En relación con este sujeto, en el mes de abril hubo un evento grande en el Cervantes, mismo en colaboración con estas dos instituciones, ah, para recibir el reconocimiento de la Academia del Ladino de Israel. Tiene un nombre eh, no es corto, am, como una academia colaboradora de las ASALE, que es el grupo de academias reconocidas de la lengua castellana, de la Real Academia de la Lengua, donde hay en los países donde se habla históricamente la lengua. Cada uno tiene una academia, ama el judeo español, no tenían, a la hora que lo reconocieron, no como ASALE, ma como colaboradora. Este fue un evento con mucho suceso. Vinieron gente, fue online. Am, Otros eventos que hubo en el sujeto fue una exposición temporal en la ciudad de Jolón, en el cuartel de Talpiot. Esto lo puedo decir de que cuando yo vi el post en el Facebook del Cervantes de un evento en Talpiot, yo dije, yo moro en Jerusalén, vicino al cuartel de Talpiot. A la hora que voy a bajar de casa, y lo voy a ver. Y después me di que era en Jolón, no en Jerusalén. Esto afecta cuando hay dos, tres cuarteles con el mismo nombre, ama en ciudades diferentes. A la hora que me dar bueno lo que escriben, así no, así no te llamas. Y esta fue sobre la historia de los judíos en Sefarad antes del Gerush. Y entendí que tuvo mucho suceso. Gente me escribió y me dijo que les plació mucho. Esto para escapar la parte cultural. Este año, cuando estoy diciendo año, estoy hablando de año civil, que nosotros en 2 semanicas escapamos el año judío, pero este año civil tendremos nuevos eventos culturales de sefaradíes o del sujeto de ladino, y cuando lleguen, o yo como balabaya, o en internet, que esto es mucho mejor, así vas a topar la información fresca, fresca. Eh, Podréis topar en el perfil del Facebook del Cervantes de Tel Aviv, mismo en el de Instagram. Eh, Pienso que hay también Twitter. Ama yo como no laboro mucho con Twitter ahora es ex, ama yo que soy más vieja, lo voy a decir Twitter, al modo tradicional. Ahora puedes buscar la información de estos eventos cuando van a venir. Esto de la parte cultural. Ahora, del sujeto de los cursos de la lengua. Mismo si dijimos al empecillo que el voto principal del Cervantes en general, de Tel Aviv, ama en general mundial, es el embelezamiento de la lengua castellana. También en todos los Cervantes del mundo, también hay cursos de la lengua del lugar. Por ejemplo,
En la Turquía tienen un curso de turco para los españoles o hispanohablantes que moran allí y tienen menester de empezarse la lengua. Afita lo mismo en la Grecia, en New York, en cualquier, en la Francia, en cualquier lugar donde hay un Cervantes. Ma en el caso de Tel Aviv, y aquí vos quiero decir que no es el único caso, tenemos dos Cervantes más en el mundo, donde se embeza el ladino, eh, donde hay también cursos de la lengua. El otro es en la Turquía, el de Estambul, donde el profe es mi querido amigo Jan Evrensel, un mansevico, que amesa la lengua. Mismo él es lingüista, filólogo, y tiene es muy jajam, a la hora que quien lo tiene de profesor, seguro se va a empezar bueno. Y el otro grupo, el otro Cervantes afuera de Israel y afuera de Estambul es el de la Grecia. En Salónico hay dos cursos. Me afitó ahora lo mismo que me afitó 2 semanas atrás, cuando tenía que recordar el nombre del profe del nivel del empecillo. Ahora me va a venir al tino después. Ama uno de los profes es griego y ambesa los niveles del empecillo. Y el otro es Aldo, que tiene un curso online para hablantes de herencia o para hablantes castellano hablantes, que quiere decir que tienen automáticamente un B1. De esto de los niveles voy a hablar después. Am, y en relación a los nuestros, aquí en Tel Aviv, merci mucho, Maor. Maor, no, ¿cuál lo puedo hacer sin ti? Yosef Bardakis, merci mucho, Maor. Este es el profe grego, que yo me olvidé de decir su nombre. Este es el profe de los niveles del empecillo, junto con Aldo para los hablantes de herencia. Merci, Maor. Am, eh, ok, aquí en Tel Aviv tenemos los profes del Cervantes en general, somos todos profes colaboradores. Esto quiere decir que laboramos cuando hay cursos. Hay dos profes que ellos laboran, son laborantes del Cervantes. Uno es el jefe de estudios que está ahora y otra es la ex, jefa de estudios que estaba antes. Ama los otros, castellano o judío o ladino, somos todos colaboradores. De judío tenemos dos, Aldo y yo. Ahora, yo vos quiero partajar el ecrán ma antes de esto, vos voy a decir que ahora vas a ver los nuevos cursos que van a empezar después de los Moadim, quiere decir al cabo del mes de octubre, mismo de Aldo que los míos. Eh, ¿Cuál vos quería decir? Sí, las datas no empezamos al mismo tiempo, de que ahora en el verano Aldo no tenía cursos, de que sus elevos no podían venir, ama mis dos cursos sí continúan, a la hora que los de Aldo empiezan antes que los míos, ama ahora los vamos a ver. Bueno, Aldo labora con hablantes de herencia, quiere decir ladinohablantes que conocen la lengua bueno, la hablan bueno o quieren mejorar el uso de la lengua y tienen menester de elaborar en ella, ama tienen una base en la que empezar a lavorare. Ok? Allora, sto partagiando una cosa. Espera. Ok, ok, ok. Bueno, ¿puedes ver lo que estoy partagiando? ¿Sí? Ok, espero se ve grande. Si no, lo voy a agrandar más. Espera. Ok, mejóranse. Bueno. Millón. ¿Sí? Ok. Esto después, esta información, a lo manco, los cursos de Aldo, él ya los publicó en los ladinadores,
puede ser que en la Dino Comunità, no estoy segura, que no escapían el dar los mensajes de la semana pasada, en los grupos con relación al mundo de ladino aquí en Israel, que la mayoría se hablan en hebreo, está publicado en todos el Facebook. Ok, ahora que Aldo, el doctor Aldo Sevé, tiene dos niveles para, de nuevo, hablantes de herencia, que son el intermedio y en este caso tiene dos días que son los miércoles de 6 a 8 de la tadrada. Tadrada o noche, depende cómo lo vas a contar. Y son siempre los cursos de lenguas que no son castellanos, son 10 encuentros de 2 horas. Esto quiere decir, al cabo del curso, escapates 20 horitas. Y empiezan, como ves, la semana después del cabo de los Moadim. Y el segundo son los jueves de mañana. ¿De qué de mañana? De que muchos de los elevos o elevos potenciales de judío como hablantes de herencia son pensionados. A la hora que tienen tiempo para venir de mañana y muchos no quieren venir a la tadrada o a estas horicas, a la hora que abrieron un curso, una oportunidad para ellos y es una cosa que demandaron muy mucho, de tener también un grupo de mañana. A la hora que los jueves de 10 a 12, lo mismo, 20 horicas, 10 encuentros de 2 horas. Y empiezan el día después. Quiere decir, el jueves 23 de la semana después de los Moadim. Para los que ya escaparon el nivel este intermedio de lengua de herencia y quieren avanzar más en la lengua o que ya tienen un nivel más alto, tienen el nivel avanzado. Y son los martes de 6 a 8, de nuevo, 20 horicas, 10 encuentros de 2 horas, y empieza mismo la semana después de los Moadim. Allora, la parte técnica, esto de cuánto cuesta ambesarse la lengua. En general, en el Cervantes siempre es lo mismo, 1200 shekalim, hay un descuento de un 15% para quien hace la enregistración una semanica antes de que el curso va a empezar. Y 5 para los ex elevos o los que se empezaron cualquier cosa, cualquier curso de lengua de el Cervantes. Por ejemplo, si tenemos un israeliano que es hablante de herencia de ladino y que 1, 2, 3, 5 años atrás fue elevo de castellano, va a recibir el descuento de este 5% de que estudió San Bezoya en el Cervantes. ¿Ok? Para la registración es por mail o por teléfono. Aquí no pensé de meter los numéricos internacionales de que estos son cursos en la clase, no son online. ¿Ok? Ama puedes escribir a este adreso de email, Centel, ande Silvia, la secretaria del Cervantes, vos va a responder pichín. A la hora que cualquier demanda, ella vos va a decir. Ok. Allora, para que no es hablante de herencia y se quiera mesar la lengua. En este caso, la profesora soy yo, y mis cursos son del empecillo, empecillo, empecillo. Ahora que, en mi caso, de que tienen como lengua maternal el hebreo, ama puede ser que uno tiene el francés o el inglés, ama generalmente es el hebreo, que la mayoría son israelianos, jalis. Eh, Tenemos un curso que es el curso del empecillo, 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 que es el A11. Eh, un puntico, esto lo voy a decir, ama, vos quiero ver las caricas. Esto de partajar el ecrán no me place, que no veo a ninguno. Am, Aldo labora como lengua de herencia en esta división de niveles. Yo laboro en acodro al Cuadro Común Europeo de Embezamiento de Lenguas, que esto es para los que hablan el inglés, el CFR,
para los que hablan el francés, el cadre común, el italiano, el cuadro común me olvidé ahora, en castellano el marco común, cuadro común europeo de embelezamiento, cuadro común de referencia de lenguas. La razón que yo hice esto es que yo antes de laborar aquí en el Cervantes, eh, recibí titulación como profe de lenguas para empezarme la lengua de acuerdo al sistema europeo. Y empecé a laborar en otra institución aplicando este modo de embelezamiento. Ama, cabe decir que no se puede aplicar totalmente si lo comparamos con el francés, italiano o otras lenguas que elaboran totalmente en acuerdo a este marco, de que hay limitaciones, de que no es la misma, esto lo sabemos, ahora que no voy a hablar mucho de esto, de que hay limitaciones. Esto quiere decir que con estas limitaciones el aplicar un método uno por uno, lo mismo del otro no va a servir. A la hora que tiene adaptaciones, y en esto es una cosa que yo empecé a elaborar en cursos de otra institución, y cuando llegué aquí al Cervantes, continué en esto. Yo después recibí una formación especial extra del Cervantes con la didáctica que usa el Cervantes. Y esto era para completar la formación que yo tenía de antes del cuadro común europeo, ¿ok? Que esto lo tenía de dos instituciones de aquí israelianas para el embelezamiento de lenguas. Am, a la hora que y teniendo en el tino todas las limitaciones, y esto es como dicen los americanos, work in progress, en el que se hacen trocamientos, adaptaciones, se usa un material, después para el mismo nivel que afecta 2, 3 meses después, cale trocarlo. A la hora que estamos laborando en esto, a lo mejor yo estoy laborando en esto, también mismo para el aprontamiento de materiales eh, según el cuadro común europeo, a la hora que yo quiero partillar de nuevo esto. Ahora, en este cuadro común europeo hay 6 niveles. A1 es el bajo, bajo, bajo del empecillo y el C1 es el C2, perdón, es el más alto. Ahora, el primo de todos es el A11, que son mismo 20 horicas, 10 encuentros, va a ser de los martes de las 7 a las 9. No, 7 a 9, sí. Aquí no escribí, me manca un 1, ¿ok? A más 7 a 9. Y esto empieza un poco más tarde que el curso de Aldo, de que yo ainda tengo menester de escapar los cursos que tengo ahora, a la hora que no puedo estar de nuevo en el mismo en una clase aquí, en la otra clase al mismo tiempo. Y este curso es para los alumnos que se están empezando de cero o casi nada. Después tenemos el A13, que es para los alumnos que hicieron el A11 o A12 o que tienen un nivel más alto, ama daenda es el empecillo de empezarse la lengua. ¿Ok? Es el mismo día, ama de 5 a 7. Y es el último nivel del A1, de que aquí en el Cervantes los dividimos por horas, ¿ok? Ahora que el A1 tiene un total de 60 horas y a la hora que este A11 son 20, 20, 20. El tercer curso es el A23. El A2 es empecillo, ama ya tienen el uso del pasado, de los pasados diferentes, el imperfecto, perífrasis verbales, usan también el futuro y más. Ainda no el subjuntivo, este sujeto para después, que no se espante ninguno.
Para el curso A2, el nivel A2, son más horas de 60. Si no me hierro, son 80. A no estoy segura, tengo que buscar de nuevo. A la hora que la tercera parte de este curso es para los elevos que hicieron el A2.1 o A2.2. Esto, eh, fin que te lo metes bueno en el meollo, es A2.1.1 B, a la hora que no es cola, fino que te lo mesas bueno. Allora que este A2.3 es para los elevos que ya escaparon estos niveles del A2 o que tienen un nivel mayor que la 1, ya conocen los usos del pasado y más, y pueden entrar en este curso. Ok, lo mismo, empiezan como 3 semanicas, 2 semanicas después del cabo de los Moadim, ya en el mes de noviembre. Y la registración es la misma, con Silvia, la secretaria del Cervantes, costa 1.200 shekalim, el desconto es lo mismo que conté antes. Y tenemos una cosa nueva, y esta cosa nueva es que abrimos ahora, vamos a abrir un curso internacional. ¿De cuál internacional? Que es online. Ahora que la gente no tiene menester de venir a la clase. Y este es un B1, ama es para castellano hablantes. Mismo si Aldo tiene uno para hablantes de herencia, muchos nos están demandando, nos escriben emails. Soy hablante de castellano, me quiero empezar la lengua, quiero meter las diferencias entre una lengua y la otra, quiero empezármela. Bueno, a la hora que tenemos esta opción, que es para castellano hablantes o para los que no son de lengua maternal a castellano, tienen una certificación de que en esta lengua del castellano tienen el C1. El C1 quiere decir que calle lo tienen como lengua materna. Siempre, totalmente ama un nivel muy alto. Y este va a ser de nuevo online, jueves, de 11 a 1. Y lo mismo, 20 horicas, el precio aquí no troca a la hora que toda esta información de los cursos de Aldo y de los cursos míos la vamos a meter en el Facebook del Cervantes y de los grupos de latinos relevantes aquí en Israel, ama también afuera. Cualquier cosa que nos pueden demandar, mismo pueden demandar a Aldo, me pueden demandar a mí, pueden demandar directamente a Silvia, a la secretaria o al jefe de estudios. Ok, ok. Ella que, hablé mucho. Ella casi escapé es que tengo aquí la gatezica que se llama Pipirushka. ¿Y de qué tiene nombre en judío? De que mis fillos, yo tengo 2 fillos, se empiezan birvicos del calendario de Aldo. Y a la hora que cada vez que yo voy a tener una gatecica nueva en la casa, ellos van a decidir el nombre. Y la grande se llama Calzas. ¿De qué? Que es preta, toda preta. Y las paticas blancas. Y esta que es calle la misma, ama no es la filla, se llama Pipirushka. ¿De qué? A mis fillos les plació el nombre de Pipirushka. Ya me están diciendo, vamos a tener una tercera, la queremos llamar Papa Ciega. Ok, yo no sé cuántas voy a meter en la casa. Ahora, dejando las gatesicas después, otro uno de los proyectos que tenemos en el Cervantes es un curso de formación de profes de latino. Ahora, esto de formar profes no es un sujeto nuevo que nació este año o 2 años atrás. Esto es una cosa que Moshe Shaul, de bendita memoria, habló muchos años atrás, 20 o 25 años atrás. Él tenía un curso aquí en Jerusalén donde empezaba a ser profes de la lengua. Muchos de estos ahora laboran en este sujeto. Ama es una cosa que escapó ahí. Y uno de los proyectos que vino del Cervantes era, según el modelo de cursos de formación de profes del Cervantes, aprontar una adaptación de nuevo,
con sus limitaciones y fecha por una persona que tiene formación en el cuadro común europeo y que tiene formación del Cervantes. A la hora que yo empecé a laborar en esto, el lavoro de campo, como dirían, como se puede decir si traducimos del inglés, yo lo empecé a hacer con mis elevos de otra institución, 3 años atrás, trocando materiales, trocando metodología didáctica y otras cosas, para aprontar el primo programa de curso de formación de profesores. Ahora, que todos estos elevos profes, de que tienen doble función, son elevos de este curso, además son profes de profesión, laboran de esto, o van a empezar a laborar de esto. Tenemos 7. Eh, la verdad que es voy a partillar el programa. Este programa es viejo, ¿ok? Ahora que hay trocamientos, a mí me sirve para decir, hay trocamientos de datas, el orden de los sujetos didácticos. En general, esto se publicó en la página de internet del Cervantes de Tel Aviv, a la hora que es de conocencia pública. Como estamos viendo aquí, tenemos sujetos diferentes de esta prima parte del curso de formación de profes. Amesamiento de fonética y pronunciación, creación de materiales didácticos, introducción al amesamiento de criaturas chicas, planeamiento de lección, cuál hacemos antes, durante y después, y más. Eh, para mí, mismo que la situación del judío, del latino, es diferente que la de lenguas modernas, estas que elaboran según el cuadro común europeo, francés, italiano y más, para mí era importante de meter el sujeto de hablantes de herencia, de que es parte de una grande parte de nuestro público, a lo manco que viene aquí en Israel a darse la lengua, y esto afecta también en la Turquía, en la Grecia, en un futuro afectará en los Balcanes, en la ex Yugoslavia, yo voy a decir Yugoslavia, es más cola y más corto. A la hora que yo invité a mi amigo y colega, Aldo se ve que él es lingüista y para hablar de los sujetos en relación de el amesamiento de lenguas de herencia y todos están conectados. Los otros sujetos los apronté en acuerdo, y esto lo voy a dejar de partillar, en acuerdo al cuadro común europeo. La segunda parte del curso de formación, de que todos los cursos de formaciones del Cervantes, de profes, tienen 60 horas, este son 30, mancan otras 30, empezará de nuevo después de los Moadim, quiere decir al cabo de octubre. El mismo format, al-Hat, 5 a 8 hora israeliana, y continuarán los elevos que participan ahora que quieren continuar. No tienen obligación, además si quieren continuar, bueno. Y si no quieren continuar, bueno. Yo voy a hablar con ellos, tener buena relación, además no están obligados. Esto no es un casamiento católico que tienen menester de estar siempre aquí con nosotros. Am, y en estos sujetos, en los nuevos sujetos que ainda no los metimos en la página, continuaremos con sujetos que nos mancan y unos aplicados al amesamiento de cero del empecillo, de acuerdo al cuadro común, dificultad cuando hablan una lengua en especial, cuando hablan otra, mismo con sujetos de hablantes de herencia. Y yo quiero escapar ya de que seguro que la gente quiere demandar cositas. Liliana, ¿de qué no me dijiste dejar de hablar? Estamos todos muy, muy entretenidos sintiéndote. A mí, si no me dices de Hay dejar de algunas hablar, voy a demandas, yo continuar. también escribí algunas, hay algunas demandas. Ama, está muy, muy bueno conocer esto, estamos sintiendo
cosa nueva aquí, porque no tenemos sentido muchos haberes, ama algo ya tan organizado por una institución que es internacional, porque institutos Cervantes, como dijiste, tenemos en diferentes lugares donde se habla español, no Sí. como lengua oficial. Quiero decir, en Argentina no tenemos, en los países de Latinoamérica que se habla como prima lengua el español, el castellano, no hay. Ujú. Eh, sí hay en Estados Unidos y en otros lugares y en la Europa, en todos, casi todos los países, y en España, que está el centro, ¿no? Está muy, muy interesante esto porque como hablamos ya antes de que viniera esta idea, ¿no, Tina? Hablamos de que hay que hacer algo para formalizar la lengua, para que las personas interesadas tengan un lugar de referencia o muchos, si el Dios va a querer, otras instituciones y universidades van a tener un curso formal para empezar la lengua. Ya conocemos muchos grupos con profesores que no son de la lengua, son de otras cosas, amazon hablantes, algunos son en universidades y todo, ama no son formales, no hay programa, ¿no? No hay un programa de embelezamiento. Y esto es lo más importante que yo creo que tiene esta nueva, nuevo emprendimiento por parte de Aldo y tuyo en el Instituto Cervantes, que es de hacer un estudio formal con un programa, que los elevos se puede tomar este programa en la Turquía después, y todo está empezando, no lo tenemos todo tan formalizado, ama que los elevos puedan de cualquier país saber en qué nivel de ladino están. Eh, cómo se hace con el inglés o con el francés y otras lenguas, ¿no? Mira, Y esto es una cosita, importante. cuando hablé de los cursos de Aldo, yo no metí el A1, A2 y más, de que él labora diferente, de que labora directamente con hablantes de herencia. Ama, quiero decir que mismo si no labora en acuerdo al cuadro común europeo, elabora de un modo comunicativo. Quiere decir que los elevos hablan en la lengua, que muchas veces afita que una persona se registra a un curso de lengua, puede ser la lengua que quieres. Y tiene todo el programa académico o programa de Instituto de Lenguas, ama, escapan y no hablan un verbo. Y escapan todos los niveles y ama no hablan un verbo. Aldo labora mucho para la comunicación y el uso de la lengua como elemento activo en las lecciones. Y obviamente, de nuevo, yo como laboro con el cuadro común europeo o una adaptación especial para esta lengua, que no es, de nuevo, lo dije antes, ama también es un método comunicativo. Mis elevos, que yo sé que algunos están aquí, y otros me dijeron, elabora ahora, lo voy a ver después. Hablan en la lección. Unos hablan más, otros hablan manco, ama escriben, hablan y usan la lengua de modo activo. No es un embezamiento de latín o griego viejo, ande te ambesas las declinaciones y no se usa, ¿ok? No, seguro, esto también es importante, entender que este método comunicativo es para que las personas hablen. No es un profesor dando la clase de historia para los elevos que no conocen nada y el profesor no está una hora hablando solo y los elevos escribiendo. La idea que es este y que también guía el marco común europeo de referencia es que desde el empecillo los elevos zambesan dos, tres palabras, las tienen que decir, saludarse y ansina van cada día teniendo más vocabulario. Y Ujú. esto es lo comunicativo. No solamente Mira, el profesor está hablando, sino que los elevos están ujú. respondiendo. Mira, en las lecciones mismo de Aldo y las mías, ama también las que yo tengo en Jerusalén o clases privadas, yo tengo elevos de ladino, Aldo también, que se empezaron la lengua en
otras instituciones en Israel, universidad, ¿ok? Ama ninguno de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahí se empiezan bueno. Ama yo tengo lejos de otros departamentos que no se empezaron, o les manca, o quieren continuar. Y yo muchas veces pensé, si empiezan a de mí y después continúan en la universidad, que yo mismo, que si estoy pensando desde un modo académico, van a tener un nivel más alto. Ama, afeita que no usan o no se embesan, esto es una cosa que yo no puedo responder, de que no sé cómo laboran. Ama, puedo decir que manco de la Universidad Hebrea, los dos tenemos elevos que vienen de otras instituciones a completar con nosotros. Mismo en los cursos o en clases privadas, o aquí en Jerusalén ande laboro también, que no es el Cervantes, es otra una cosa. Está muy, muy bien. Vamos a mandar algunos Sí, sí. mensajes a ver para comentar sobre esto. Para esto siempre tenemos ahora a nuestro colaborador, Zamir, que nos va a mandar los mensajes. Venido en buena hora. Hola, merci por el encuentro. Tenemos el primer mensaje de René Jakubowicz que dice Semana de Buena de Haifa. Levana Galanti dice buenas tardes, buena semana a todos y saludos de Holon, Israel. Y Nizim Ashkenazi que dice muchas gracias a Ruth y a Liliana por el labor que haces para adelantar la lengua y la cultura. Os mando un abrazo fuerte con una tefilá que adornen los arrebatados. Semana de Buena a todos de Nizim Ashkenazi de Israel. Después, Rachel Bornik dice, yo creo que sería bueno que todos los profesores de ladino tengan una asociación formal, donde se reúnen regularmente para discutir cuál lo están haciendo, qué problemas tienen, qué demandas tienen, cuál lo camina bueno y cuáles sucesos tuvieron. Demostrar algunas métodas nuevas o materiales de instrucción, etcétera, etcétera. Ahora que hay Zoom, esto se puede hacer más fácilmente. ¿Quieres comentar algo sobre esto, Gina? Eh, y me parece buena idea. A mí me place elaborar en equipo, me place elaborar con gente. Laboro bueno es una de las razones que laboro bueno con Aldo. No solo que somos amigos, mas también que laboramos bueno juntos. Eh, Aún así, encuentros de gente que labora en instituciones, no solo aquí en Israel, ama afuera también. ¿De qué no? Me pienso que esto Malo que no va a dice, ser, no, va a ser malo, bueno. malo Exacto. no, no va a ser. Me parece que Rachel lo que está pensando, que yo también pienso y esto, es que para tener un grupo de profesores que elaboren y partajen materiales, ya sabemos que todo está por construir en nuestra lengua y que no hay unos cuantos manuales para empezar. Hay algunos, a mano tienen metodología del marco común europeo, sino un otro modo de embellecimiento. Y me parece interesante esto de que como un congreso de profesores de la ¿Sí? lengua para poder partillar lo que uno hace, qué metodología usar, cómo empezarse cosas modernas Mira, para cómo se usa el embellecimiento hoy, ¿no? mi opinión en este sujeto es muy colay. A partillar siempre, más después que el profe o la persona que los aprontó publicó los materiales. ¿Ok? Ancina se respetan mucho más los materiales, que no es la Sí, primera vez que... ya sabemos que corren materiales de manera no, Y no, mismo, mira, no yo, dando crédito al que pasó horas pensando por cómo ejemplo, hacer. los afiches de Aldo que meten los latinadores, yo los uso en mis lecciones, siempre está escrito abajo, Manadero, Aldo CV, los latinadores. Texticos de Rachel Bortnik, que la estoy viendo ahora. De Ladino Comunità o de otros amigos de Ladino Comunità, Manadero, Ladino Comunità.
Yo, los primos deberes que demando a mis elevos es abrir un perfil, el que no tiene Facebook, de Facebook, y entrar en los ladinadores y uno en Ladino Comunidad. Y ya después pueden continuar. Ama esto es el empecillo, de que como no tenemos un... para empezar el hebreo, bueno, y para usarlo tienes Israel. El francés, la Francia, la Bélgica, otros lugares. El castellano, muchos. El inglés, la América, la Inglaterra. Ahora, nosotros no tenemos Sefardistán. Ahora que el Sefardistán nuestro es la vía virtual. Ahora que, ¿de qué no hacer esto? Y los elevos de Meldar, Meldar, Meldar tienen más vocabulario. Ven como la gente, que como ellos, se amesan la lengua y continúan laborando en ella. De que una cosa que esto quiero decir, todos, mismo si es lengua maternal, nos empezamos siempre verbos nuevos. ¿Ok? En todas las lenguas. El que habla inglés, el que habla catalán, el que habla el árabe, el que habla el hebreo, la lengua evoluciona y siempre hay verbicos nuevos o usos nuevos de la lengua. A la hora que siempre te ambesas una cosa. Y al que le Rachel place, pidió la palabra, ah, Rachel. sí, sí, sí. Merci mucho. En primero, felicitaciones. Y como ya escribí también, es claro que date mucha labor para organizar esto todo como se debe. Lo que dije yo es basado en mi experiencia de 35 años de enseñar inglés como lengua extranjera. Y teníamos reuniones entonces en persona ah, ah, regulares una vez al año, donde las profesoras que de antes se organizaba seguro, daban a entender materiales nuevos que salieron o cosas que inventaron ellas para sus clases que les agradó a las... Y hacía un programa como un congreso internacional con programa, quién va a hablar en primero, quién va a hablar en segundo. Y así nos empezábamos de unas de otras. Y esto empezó cuando yo empecé a enseñar. Teníamos en la escuela muestra una directriza que cada viernes nos aunábamos las profesoras para hablar qué problemas nos salió, cuál lo hicimos o cuál no rehusó. Y yo topé esta colaboración entre las profesoras muy, muy de beneficio y también nos hizo sentir más seguras a nosotros Sí. en lo que estábamos haciendo. Y ahora que veo que hay profesores que están enseñando que en mi opinión ellos mismos no conocen la lengua tanto bueno. Y muy seguro que les va a salir cosas que quieren demandar ellos a un grupo de otros profesores. ¿Cómo hacer esto? Por esto es que dije, ahora que hay Zoom, me parece que es mucho más fácil hacerlo esto Sí. en una organización oficial. No, no, es Esto justo. era mi Justo. Sí, sí, comentario. sí. Quería explicar la razón que No, no. personalmente yo lo topaba una cosa muy hermosa y conocer a las otras, Personas, tener sí. un sentimiento que estamos laborando juntos. Es muy hermoso. Ujú. Sí, Seguro, sí, esto sí. es muy rico, Rachel, porque una idea que le vino a uno no se la pensó otro y a la contra esto, y esto es en beneficio de los elevos, de la manera de empezar la lengua. Y está muy buena esta idea. Esto yo pienso lo mismo que tú, que los profesores deberían aunarse en algún momento. Y no sé si un congreso, ama, puede ser una mesa de profesores que están interesados, proponer
una vez al mes, a cada 6 meses, una cosa así, ¿no? De los profesores que están interesados en partillar su experiencia, cómo los elevos hablaron o no a la fin de un curso. Y muy, muy, muy buena la idea. Seguro vamos a tomarla. Lo manco yo la voy a tomar. Ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a meldar un poquito. Merci mucho, Rachel. Siempre muy buena lo que nos aconsejas. Vamos a continuar, Zamirico. Y Miriam dice buenos días y buena semana a todos y gracias como siempre por cada encuentro. Muy interesante y importante. Mensaje de YouTube y Facebook de Shelly Sue dice Shalom de Jerusalén. A todos, me está placiendo mucho de ver vuestra lengua reviviéndose de día a día. Luego, René Martín dice, quiero demandar, Esther, por cuáles razones los israelianos, los que no oyeron nunca nuestra lengua en sus casas, deciden de empezarse el ladino. Mira, en mis clases tengo hijos y nietos de latinohablantes, ama cuál lo sintieron en la casa, casi nada. Verbicos, el nombre de una comida, un refrán, ama una cosa muy corta, muy limitada, pero también tengo elevos que mismo no son sefaradíes y que les place empezar una lengua nueva. Algunos vinieron que hablan castellano o que les place empezar una lengua judía y de esto después piensan que van a poder saltar al castellano o al contrario, ¿ok? No hay una razón única. Yo tuve elevos que eran rusos, ruso jalís, a la hora que son lejlis, o no judíos. Tuve elevos yemenitas, tuve elevos una polonesa, de los cuatro nonos poloneses, y tuve algunos que son ellos o nietos de sefaradíes, ama no saben la lengua. Hay algunos que no saben mismo un verbo. Ama se interesan. A lo manco en mis cursos, ¿cuál lo que afecta en una universidad o en otra institución? Yo no te puedo responder, ¿ok? Así que, René, esta es eh, mi experiencia. Hay también una cosa, en los cursos online es diferente. El perfil de los elevos es diferente. Ama en Israel, a lo manco de mi experiencia es este. Luego, Continuamos. Gloria Shet dice, buena idea de Rachel, lo del Congreso de Profesores, y dice, gracias Esther por contarnos la historia del Instituto Cervantes, que conozco el Instituto Cervantes en Cambridge, Massachusetts, cerca de Harvard. No tienen de ainda cursos en latino, ma unos años atrás le invitaron a mí, a Alicia Cisorras y a dos colegas españoles, no judíos, que se enamoraron de nuestra lengua. Fue una tadrada judeo-española con música, discusión, conferencias, muy hermoso. Sí, estos son los evenimentos culturales, sí. Luego Silvia Al-Hadeb dice Shalom a todos y merci mucho por este encuentro, muy alegre de estar aquí con todos. Shana Tova a todos. Silvia Jueme Musafira, un año o 2 años atrás, que habló de la historia de su madre. Ahora que lo puedes buscar en el canal de YouTube de Liliana. Una demanda de Rachel dice que ella conoce muchos israelianos que les viene zor escribir en letras latinas. Entonces, ¿quieres saber con qué escritura empiezas a empezarles a los principiantes? Aldo y yo laboramos con Aquí Jerusalén, ¿ok? Y a los que se empiezan del empecillo, tengo que decir que para ellos les es más colay de usar el sistema de Aquí Jerusalén que el hebreo, de que conocen las letras hebreas, van a escribir automáticamente en fonética, a la hora que no escriben bueno, en acordro a la norma de cómo se escribe la lengua. Y también de que entienden que la lengua hoy, el modo de comunicación o de comunicarse con otras personas en el mundo es con la grafía de aquí Jerusalén
y no la israeliana, la hebrea, quiero decir. En niveles más altos puede ser que se puede meter este sujeto, ¿ok? Allora nell'empecillo no, ma sí. Hay instituciones que laboran solo con el sistema hebreo y otros que laboran con el sistema aquí en Jerusalén. Luego René Martín dice, Esther, ¿cuándo y dónde te empezaste el ladino? ¿Quién fue tu profesor de ladino? Uy, esto, me plació René. Después, René, te voy a buscar en el Facebook y nos vamos a hablar. Bueno, yo esto empecé a empezarme la lengua afuera antes de hacer la LIA con hablantes de la lengua que venían de Salónico y hablaban mismo hablaban el judío, ama también hablaban el italiano y el francés. Yo también hablo italiano italiano bueno, lengua de herencia, se puede decir aquí. Y de esto que empecé a empezarme la lengua, me plació. Después fui a cursos formales con el profesor Bunis, con el profesor doctor David Bunis, con la profesora doctora Aldina Quintana. Mismo laboré como ayudante de investigación del doctor Eliezer Papo. Laboré también con Tamar Alexander en sus textos y en sus libros. Yo de formación académica soy filóloga y también historiadora. Y ahora, inshallah, empezaré, si Dios quiere, eh, y no empieza otra una guerra o cualquier cosa, empezaré mi doctorado. Y ya os contaré en el futuro, en el encuentro que va a venir, de qué lo estoy haciendo. ¿Ok? Bravo, bravo. Rachel dice, vengo que metites mucha labor para organizar esto todo, vos felicito y estoy segura que va a tener un grande réussita y buenos resultados. Nisi Mashkenazi dice, Ruth, ¿el proyecto de Burgata es de vosotros en Cervantes? Ok, una cosa, yo normalmente no corrijo a la gente cuando dicen mi alcunia, ama no es Ruth, es Rute, ok, ama no, no hay problema. Esto afecta mucho. El proyecto de Burgata es una cosa que aprontó Aldo y como la semana que viene él va a hablar de sus proyectos, creo que es mejor que lo va a decir él, ama no es del Cervantes, es una cosa de Aldo, ok, una cosa que elaboró mucho tiempo, ahora que le voy a dar el cavot que él lo va a contar. Ama es muy interesante y es un proyecto que mismo si yo no colaboro en él, a mí me hace muy honrosa que Aldo está laborando en esto. Manuel Galvez dice, yo estoy muy contenta de que estos cursos los hace el Instituto Cervantes. Ama, ¿no pensás que esto lo debería ofrecer a lo manco también la Autoridad Nacional de Latino? Manuel nos demanda en plural, no pensás. A la hora que yo, mi ideología es de que no abrir más instituciones o lugares antes en vez de la lengua. Yo como yo no laboro, yo ya no laboro más en la Autoridad Nacional del Latino, yo no puedo decir. Esto es una cosa que ellos tienen que decir. Ama sí, ¿de qué no? Si lo hay en la Universidad Hebrea y lo hay en Estambul o en la Grecia, en Salónico o aquí en Tel Aviv, ¿de qué no? Más mejor. Hay que pensar también que está todo nuevo, es un camino que no se caminó antes. Hay algunas universidades que tienen cursos, no sabemos sus programas, tampoco lo ofrecen online para todo el mundo, hay que estar en Israel o en el lugar donde está la universidad. El Instituto Cervantes lo tomó por iniciativa, pienso yo, de Esther y de Aldo. Puede ser en Tel Aviv por esto. No es un programa universal del Instituto Cervantes, no, es local, quiero decir. Tenemos cursos online, ama Y sí. también la autoridad, si va a querer, va a tener la Universidad de Jerusalén, la Universidad de Bar Ilan,
todos pueden tener y veremos caminando y hablando si uno tiene que empezar y otros van a decir, ah, yo también voy a querer y vamos a tener una grande propuesta de Ujú. cursos como en otras lenguas que tienes para escoger muchos lugares. Yo vos quiero decir que Tenemos que ir escapando, ¿eh? Sí, sí, unos ya últimos vamos, ya vamos. verbicos en la Universidad Hebrea, el curso de ladino está adentro del Departamento de Estudios Españoles de la España, del Portugal y de Hispanoamérica. No me acuerdo el nombre ahora, que lo trocaron algunas veces. Y el profe es muy bueno, Matan Stein, también es amigo. Y yo sé que los elevos están muy orosos de ir a sus clases, les placen mucho, se besan bueno con él. A la hora que este es un programa que yo conozco, los otros no sé cuál es, a la hora que yo no voy a decir. Ama, el de la Universidad Hebrea es Bueno, vamos a escapar con unos cuantos mensajes más y ya nos vamos. René Martín dice, Roshita, buena Esther y Aldo, estás haciendo un gran laboro. Y un mensaje de YouTube y Facebook de Victoriano Sanz Lozada dice, muy interesante, instituciones y cursos así son necesarios para que la lengua se mantenga. Y Bully Hassan dice, muy valuoso este encuentro, muchas gracias. Bueno, aquí nos escapamos. Ahora los que están en Israel ya saben que pueden ir a empezarse formalmente en el Instituto Cervantes. Los hablantes de herencia tienen un curso, han de empezarse con Aldo. Y ya sabes, hay mucha oferta en otras universidades. Merci mucho, por darnos a conocer estos planes nuevos del Instituto Cervantes. Reushita grande que tengas, Aldo y tú, y que haya más profesores recibidos de acuerdo al marco común europeo o al cuadro común europeo de referencia, porque esto nos hace que nos igualemos en todas partes, que no hay menester que los materiales sean los mismos, ama la cabeza para empezar, sí, esto es lo más importante. Unos niveles donde se conozcan las mismas cosas. Así que vos felicitamos y vos suetamos reushita grande en esto. Merci mucho por el primer programa del instituto. Es el primo a manosear al cabo. merci mucho. Ahora vos vamos a contar que la semana del Vinién justamente vamos a tener por la Autoridad Nacional del Ladino, tanto hablemos de ella y de Aldo, será Balabaya Alegramado representando a la Autoridad Nacional del Ladino, Musafir, nuestro ya conocido profesor Aldo Sevi, que nos va a contar sobre la inteligencia artificial. Introducimos el AI al ladino. Así que vamos a continuar con sujeto moderno, con nuestra lengua. Ya vos conté al empecillo para recibir sobre los encuentros de Alhad y otros javeres. Tenemos grupos de WhatsApp que vos mandamos y vos hacemos acordar de los programas que son en vivo y también un boletín semanal para recibir sobre todo modo de acontecimientos en el mundo entero, no es solo de Argentina esto. Así que esto es todo de Valdes y vos encorajamos a recibirlo. Si querés ver todos los programas de los encuentros de Al-Had y de otros sujetos siempre por la cultura y la lengua sefaradí, youtube.com sefarad es el lugar. Recibimos donos y colaboraciones para continuar con nuestro laboro en sefarad.com encontros. Vas a tener el modo de hacérmelo llegar. Y como siempre, vos sueltamos a todos semana de buena, con salud y alegría, paz para Israel y para todo el mundo. Amén. Ve amén.
Con esto vos partimos hasta el Alja del Vinien, sueltamos a todos vosotros y regraciamos muy mucho que estás aquí cada semana. A los que vienen por la primera vez, venidos en Bonora, que sea la prima a Manolada al cabo. Esto es importante que tornéis cada semana. Y a los que venís cada semana de corazón, vos mandamos todo nuestro amor y nuestro cariño porque estás aquí dándonos vuestra compañía. Nos veremos en la próxima semana. Gracias, semana buena. Semana buena, un placer verte, Gloria. Un abrazo grande para todas y todos. Que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré y por ti viviré. Cantaré, cantaré y por ti viviré. Nos vemos.